¿Cómo es posible que apenas 300 caballeros detuvieran a un ejército de 26.000 soldados? ¿Y si te dijera que el líder de esta hazaña era un joven rey consumido por la lepra, en un mundo donde Jerusalén pendía de un hilo y Saladino, el más temido de los sultanes, marchaba con la certeza de una victoria total? Surgió una figura inesperada. Balduin IV, un adolescente enfermo, pero con un espíritu indomable. Prepárate para descubrir cómo un rey moribundo, liderando desde la vanguardia, inspiró a sus hombres a desafiar lo imposible. En el siglo XII, Tierra Santa era un polvorín a punto de explotar. Los estados cruzados, esos territorios cristianos conquistados tras la primera cruzada, se extendían como islas precarias en un mar musulmán cada vez más agitado. Jerusalén, la ciudad santa por excelencia, brillaba como una joya codiciada que tanto cristianos como musulmanes consideraban suya por derecho divino. En este escenario de tensión constante, emergió una figura que cambiaría el curso de la historia: Saladino. Este sultán de Egipto y Siria no era un líder cualquiera. Poseía una combinación letal de carisma, astucia militar y fervor religioso que lo convertía en el adversario más peligroso que habían enfrentado los cruzados. Su visión era clara y ambiciosa: unificar todas las fuerzas musulmanas bajo su bandera y reconquistar Jerusalén para el Islam. Lo que hacía a Saladino particularmente temible era su capacidad para inspirar a las masas. Donde otros líderes musulmanes habían fracasado en unir a las tribus y facciones dispersas, él logró crear un movimiento cohesivo. Su reputación se extendía desde las arenas de Egipto hasta las montañas de Siria, y su nombre se susurraba con respeto en los bazares de Damasco y El Cairo. Para los estados cruzados, esto representaba una amenaza existencial. Durante décadas, habían aprovechado las divisiones internas del mundo musulmán para mantenerse a flote. Ahora enfrentaban a un enemigo unificado y decidido, con recursos vastamente superiores y una motivación religiosa que rivalizaba con la suya propia. La importancia estratégica de Jerusalén no podía subestimarse. No era solo una ciudad más. Era el corazón espiritual de la cristiandad, el lugar donde Cristo había caminado, muerto y resucitado. Perderla significaría no solo una derrota militar, sino un golpe devastador a la moral cristiana en todo el mundo conocido. Este era el tablero de ajedrez donde se desarrollaría una de las batallas más extraordinarias de la historia medieval. En medio de esta crisis, el destino puso al frente del reino de Jerusalén a un joven que parecía menos preparado para la guerra que para la tumba. Balduin IV tenía apenas 13 años cuando fue coronado rey, pero su juventud no era su mayor desafío. Una enfermedad terrible había comenzado a consumir su cuerpo. La lepra, una dolencia que en la Edad Media era vista como una maldición divina. La lepra de Balduin no era solo una cuestión médica, era un estigma social devastador. En una época donde la fuerza física del rey simbolizaba la fortaleza del reino, tener un monarca enfermo era interpretado como una señal de debilidad divina. Sus extremidades perdían sensibilidad gradualmente, su rostro comenzaba a desfigurarse y cada día que pasaba, la enfermedad avanzaba inexorablemente por su cuerpo joven. Sin embargo, lo que Balduin carecía en salud física, lo compensaba con una determinación férrea y una inteligencia excepcional. Había sido educado por los mejores maestros de su época, incluyendo maestros árabes de equitación que le enseñaron no solo a montar a caballo, sino también a entender las tácticas militares musulmanas. Esta educación multicultural resultaría ser una ventaja crucial en sus futuras batallas. A pesar de su enfermedad progresiva, Balduin demostró poseer cualidades de liderazgo que superaban las de muchos reyes sanos.
Su coraje no era el de un guerrero imprudente, sino el de un estratega calculado que entendía que cada batalla podría ser su última. Su capacidad para inspirar a sus hombres, a pesar de su apariencia cada vez más deteriorada, hablaba de una fuerza interior extraordinaria. La tragedia de Baldwin IV residía en la cruel ironía de su situación. En el momento en que su reino más necesitaba un líder fuerte y duradero, tenían a un rey cuya vida se consumía día a día. Pero esta misma urgencia temporal le dio una intensidad y una determinación que pocos monarcas habían poseído. Sabía que su tiempo era limitado y cada decisión que tomaba llevaba el peso de esa mortalidad acelerada. Mientras Baldwin IV luchaba contra su enfermedad, el reino de Jerusalén enfrentaba una crisis política que amenazaba con desgarrarlo desde adentro. La lepra del rey no solo lo incapacitaba físicamente, sino que también lo hacía incapaz de producir herederos, creando un vacío de poder que los nobles comenzaron a disputar con feroz ambición. En el centro de esta tormenta política se encontraba Sibila, la hermana del rey. Joven, viuda y embarazada, se había convertido en la pieza más valiosa del tablero político del reino. Su vientre llevaba potencialmente el futuro de Jerusalén, y cada noble con ambiciones veía en ella la oportunidad de asegurar su propia línea de descendencia en el trono. La presión sobre esta mujer era inmensa y las intrigas palaciegas se multiplicaban día a día. La situación se complicó aún más con la llegada de Philip de Alsace, un noble influyente que llegó a Jerusalén con pretensiones matrimoniales. Su demanda de un matrimonio ventajoso para Sibila no era solo una cuestión personal, sino una jugada política que podría cambiar el equilibrio de poder en el reino. Philip representaba intereses externos que veían en la crisis de sucesión una oportunidad para expandir su influencia en Tierra Santa. Estas intrigas políticas no ocurrían en el vacío. Mientras los nobles cristianos se disputaban el poder, Saladino observaba desde sus dominios en Egipto y Siria, calculando el momento perfecto para atacar. La desunión interna de los cruzados era su mayor aliado, y cada día que pasaba con Baldwin debilitándose y los nobles peleando entre sí, las posibilidades de una invasión exitosa aumentaban exponencialmente. El reino se encontraba en una situación paradójica. Tenía un rey valiente, pero físicamente incapacitado. Una sucesión incierta que alimentaba las ambiciones de múltiples pretendientes y un enemigo externo que se fortalecía mientras ellos se debilitaban. Esta combinación de factores convertiría cualquier conflicto futuro en una prueba de supervivencia para el reino de Jerusalén. 4. La invasión de Saladino en 1177. El año 1177 presentó a Saladino la oportunidad dorada que había estado esperando. Sus espías le reportaron que las fuerzas cruzadas estaban dispersas y debilitadas. Muchos caballeros habían partido hacia el norte para participar en otras campañas, dejando a Jerusalén vulnerable como nunca antes. Era el momento perfecto para un golpe devastador que podría terminar de una vez por todas con la presencia cristiana en Tierra Santa. Con la precisión de un estratega experimentado, Saladino comenzó a movilizar un ejército masivo desde Egipto. Las cifras que llegaron a oídos de los cruzados eran aterradoras. 26.000 hombres marchaban hacia el norte, una fuerza que superaba cualquier cosa que el reino de Jerusalén pudiera reunir en tan poco tiempo. No era solo un ejército, era una avalancha humana que amenazaba con barrer todo a su paso. La confianza de Saladino era comprensible. Había estudiado cuidadosamente la situación política en Jerusalén, conocía las debilidades de Baldwin IV y sabía que los cruzados no esperaban una invasión de tal magnitud. Su plan era simple pero efectivo: marchar rápidamente desde Egipto,
tomar las ciudades costeras una por una y luego dirigirse directamente a Jerusalén antes de que los cruzados pudieran organizar una defensa efectiva. Sin embargo, Saladino subestimó dos factores cruciales: la determinación de Baldwin IV y la red de inteligencia que los cruzados habían desarrollado durante sus décadas en Tierra Santa. Cuando las noticias de la invasión llegaron a Jerusalén, el joven rey leproso no dudó ni un segundo. A pesar de su enfermedad, a pesar de las probabilidades imposibles, a pesar de los consejos de prudencia de sus asesores, Baldwin IV tomó la decisión que definiría su reinado. El contraste era dramático. Por un lado, Saladino marchaba con la confianza de quien tiene todas las cartas ganadoras. Por el otro, Baldwin IV se preparaba para lo que muchos consideraban una misión suicida. Pero en este momento de crisis suprema, el carácter verdadero de ambos líderes se revelaría. Uno había apostado por la superioridad numérica y la estrategia convencional. El otro, por la audacia y la desesperación de quien no tiene nada que perder. La decisión de Baldwin IV de marchar hacia Ascalón con apenas 365 caballeros fue recibida con una mezcla de admiración y horror por sus consejeros. Según el cronista William de Tyre, la más autorizada fuente de la época, esta pequeña fuerza representaba prácticamente todo lo que el reino podía reunir en tan poco tiempo. Era una apuesta desesperada de un rey que prefería morir luchando que ver su reino caer sin resistencia. La marcha hacia Ascalón no fue solo un movimiento militar, fue una declaración de principios. Baldwin IV, con su cuerpo cada vez más debilitado por la lepra, cabalgó al frente de sus hombres como si fuera el guerrero más fuerte del reino. Su presencia sola era un mensaje poderoso. Si un rey enfermo podía luchar, ningún caballero tenía excusa para no seguirlo. Esta demostración de liderazgo personal galvanizó a sus fuerzas de una manera que ningún discurso podría haber logrado. El camino hacia Ascalón estaba lleno de incertidumbre. Los exploradores traían noticias cada vez más alarmantes sobre el tamaño del ejército de Saladino, y con cada reporte, la magnitud de la tarea que enfrentaban se hacía más clara. No era solo una batalla lo que les esperaba, era un enfrentamiento entre David y Goliat. Pero en este caso, David tenía lepra y Goliat comandaba un ejército de 26.000 hombres. Durante la marcha, Baldwin tuvo tiempo para reflexionar sobre la situación. Sabía que las probabilidades de victoria eran mínimas, pero también entendía que no actuar significaría la destrucción inevitable de su reino. La decisión de defender Ascalón no era solo estratégica, era simbólica. Esta ciudad costera representaba una de las últimas barreras entre Saladino y Jerusalén, y perderla sin luchar sería equivalente a entregar la ciudad santa sin resistencia. La pequeña fuerza de Baldwin cabalgaba hacia lo que muchos consideraban un destino inevitable, pero en sus filas se respiraba algo más que resignación. Había una determinación férrea, nacida de la desesperación, pero alimentada por la fe y la lealtad hacia su joven rey. Estos 375 caballeros no solo llevaban armas y armaduras, llevaban el peso de la esperanza de todo un reino que dependía de su coraje en las horas más oscuras de su historia. Cuando Baldwin IV llegó a Ascalón, se encontró con una situación que confirmaba sus peores temores. La vanguardia de Saladino había llegado primero y había establecido un cerco alrededor de la ciudad. Los cruzados se encontraban atrapados, rodeados por fuerzas enemigas que los superaban ampliamente en número. Para muchos comandantes, esta habría sido la señal para negociar una rendición honorable. Pero Baldwin IV no era como otros comandantes. El joven rey leproso, evaluando la situación con la frialdad de un estratega experimentado, tomó una decisión que sorprendió incluso a sus propios hombres. En lugar de atrincherarse para resistir un asedio prolongado, decidió realizar una salida audaz.
Era una jugada arriesgada que podría costar la vida de todos sus hombres, pero Balduin entendía que quedarse pasivo significaría una muerte lenta y segura. La salida de Ascalón se convirtió en una demostración espectacular de liderazgo militar. Balduin, a pesar de su cuerpo debilitado por la lepra, cabalgó al frente de sus caballeros, inspirándolos con su presencia. Sus manos, que ya comenzaban a perder sensibilidad, sostuvieron las riendas mientras dirigía a sus hombres contra las líneas enemigas. El impacto psicológico de ver a su rey enfermo luchando en primera línea fue devastador para el enemigo y electrizante para sus propias tropas. El ataque fue tan inesperado y feroz que logró romper el cerco musulmán. Los defensores de Saladino, que esperaban un asedio prolongado, no estaban preparados para una carga frontal tan agresiva. La sorpresa inicial permitió a Balduin y sus hombres abrirse paso a través de las líneas enemigas. Pero el verdadero objetivo no era derrotar a la vanguardia, sino escapar para reunir refuerzos. Esta salida exitosa marcó un punto de inflexión en la moral de los cruzados. Habían demostrado que incluso superados en número, podían infligir daño significativo al enemigo. Más importante aún, habían ganado tiempo precioso y libertad de movimiento. Balduin había convertido una trampa potencial en una oportunidad para reorganizar sus fuerzas y buscar los refuerzos desesperadamente necesarios. La escapada de Ascalón puso en marcha una serie de eventos que transformarían radicalmente el equilibrio de fuerzas en la región. Balduin IV, ahora libre del cerco, se dirigió rápidamente hacia Gaza, donde sabía que podría encontrar refuerzos cruciales. Su destino eran los 84 caballeros templarios estacionados en esa ciudad, guerreros de élite cuya reputación en batalla era legendaria en todo el mundo medieval. El encuentro con los templarios fue un momento cargado de simbolismo y esperanza. Estos monjes guerreros, con sus distintivas túnicas blancas marcadas con la cruz roja, representaban lo mejor de la caballería cristiana. Su disciplina era férrea, su entrenamiento exhaustivo y su compromiso con la causa cruzada absoluto. Cuando Balduin llegó a Gaza, los templarios no dudaron en unirse a su causa, sabiendo que participarían en una misión que podría ser suicida, pero que era esencial para la supervivencia del reino. Pero Balduin no se contentó solo con los templarios. Utilizando su autoridad real, convocó el Arrier Ban, una llamada a las armas que obligaba a todos los hombres capaces del reino a tomar las armas en defensa de la patria. Esta convocatoria trajo consigo una mezcla heterogénea de combatientes, burgueses armados con ballestas, campesinos con lanzas, artesanos convertidos en soldados de infantería y veteranos de batallas anteriores que respondieron al llamado de su rey. La reunión de estas fuerzas diversas creó un ejército que, aunque pequeño en comparación con el de Saladino, poseía algo que el dinero no podía comprar: una cohesión nacida de la desesperación y una determinación alimentada por la fe. Los diferentes grupos, que en tiempos normales podrían haber mantenido sus diferencias sociales, se unieron bajo la bandera de Balduin IV con un propósito común: defender su hogar contra la invasión musulmana. Este momento de unión representó el punto de inflexión psicológico en la campaña. Lo que había comenzado como una misión desesperada se transformó en una cruzada renovada. Los hombres ya no solo luchaban por su rey, luchaban por sus familias, sus hogares y su fe. Esta transformación en el espíritu de las tropas sería crucial en los eventos que seguirían, proporcionando la base moral y emocional necesaria para enfrentar adversidades aparentemente insuperables. El 25 de noviembre de 1177, cerca del pequeño pueblo de Montgisard, se desarrolló una de las batallas más extraordinarias de las cruzadas.
El ejército de Saladino, confiado en su superioridad numérica abrumadora, había dispersado sus fuerzas mientras avanzaba hacia Jerusalén. Esta dispersión, que en circunstancias normales habría sido una táctica inteligente para cubrir más territorio, se convirtió en su mayor vulnerabilidad cuando Baldwin IV decidió atacar. La genialidad táctica de Baldwin se reveló en su elección del momento y lugar del ataque. Utilizando el conocimiento local de los hermanos Ibelín, nobles que conocían cada colina y pantano de la región, los cruzados identificaron el momento perfecto para golpear. El terreno pantanoso alrededor de Montgisard, que podría haber sido un obstáculo para un ejército pequeño, se convirtió en una ventaja cuando se usó correctamente contra un enemigo disperso y confiado. El ataque cruzado fue devastadoramente efectivo porque combinó sorpresa, timing perfecto y conocimiento superior del terreno. Los musulmanes, que esperaban encontrar resistencia en las ciudades fortificadas, se vieron repentinamente atacados en campo abierto por una fuerza que materializó como si hubiera surgido de la nada. La confusión inicial en las filas de Saladino fue total, y esta confusión se amplificó por la dispersión de sus tropas. La batalla se desarrolló como una avalancha que ganaba momentum. Los primeros éxitos cruzados crearon pánico en las filas musulmanas, y este pánico se extendió rápidamente a través del ejército disperso de Saladino. Los soldados que habían marchado desde Egipto con confianza absoluta en la victoria se encontraron luchando por sus vidas contra un enemigo que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. El terreno pantanoso, que Baldwin había elegido cuidadosamente, se convirtió en una trampa mortal para las fuerzas musulmanas en retirada. Los caballos se atascaban en el barro, los soldados perdían sus formaciones, y lo que había comenzado como una retirada táctica se transformó en una desbandada completa. La ventaja numérica de Saladino se evaporó en cuestión de horas, reemplazada por el caos y la desesperación de un ejército que había perdido completamente su cohesión. Los 84 caballeros templarios de Gaza se convirtieron en el corazón de la victoria cruzada en Montgisard. Su participación no fue solo numérica, fue el elemento catalizador que transformó una fuerza desesperada en una máquina de guerra efectiva. Estos monjes guerreros, con su disciplina legendaria y su entrenamiento superior, proporcionaron la columna vertebral profesional que el ejército de Baldwin necesitaba para enfrentar las fuerzas de Saladino. La reputación de los templarios como guerreros de élite no era producto de la propaganda, sino de décadas de combate efectivo en Tierra Santa. Su entrenamiento era brutal y exhaustivo, combinando habilidades marciales con disciplina monástica. Cada templario era, en efecto, un soldado profesional en una época donde la mayoría de los combatientes eran campesinos armados o nobles que luchaban por temporadas. Esta profesionalización se hizo evidente en Montgisard, donde su coordinación y efectividad contrastaron marcadamente con la confusión del ejército musulmán. Durante la batalla, los templarios lideraron el ataque inicial con una precisión que cortó a través de las líneas enemigas como una espada a través de seda. Su carga coordinada, ejecutada con la precisión de una máquina bien aceitada, creó la brecha inicial que permitió al resto del ejército cruzado penetrar en las formaciones musulmanas. No era solo su coraje lo que los hacía efectivos, era su capacidad para mantener la formación y seguir órdenes incluso en el caos de la batalla. La disciplina templaria se manifestó no solo en el ataque, sino también en su capacidad para mantener la presión sobre el enemigo en retirada. Mientras otros soldados podrían haberse detenido para saquear o celebrar la victoria inicial, los templarios continuaron su persecución implacable, asegurándose de que la derrota musulmana fuera completa y no solo temporal.
Esta persistencia profesional fue crucial para convertir una victoria táctica en una devastación estratégica. El impacto psicológico de los templarios también fue significativo. Su presencia en el campo de batalla era inmediatamente reconocible por sus distintivas túnicas blancas con cruces rojas, y su reputación los precedía. Para los soldados musulmanes, enfrentar a los templarios significaba enfrentar a los mejores guerreros cristianos. Esta intimidación psicológica, combinada con su efectividad militar real, amplificó su impacto en la batalla mucho más allá de sus números relativamente pequeños. En Montgisart, 84 templarios valieron por cientos de soldados ordinarios, no solo por su habilidad, sino por el terror que inspiraban en sus enemigos. La derrota de Saladino en Montgisart fue tan completa como humillante. El gran sultán, que había llegado a Tierra Santa con 26.000 hombres, se vio obligado a huir del campo de batalla en un camelo de carga, una imagen que contrastaría brutalmente con la pompa y circunstancia de su llegada. Esta no fue una retirada táctica ordenada, sino una huida desesperada que dejó al descubierto la fragilidad de incluso los ejércitos más poderosos cuando se enfrentan a la combinación perfecta de audacia, estrategia y terreno favorable. La persecución cruzada se extendió por 12 millas, convirtiéndose en una cacería implacable que diezmó las fuerzas musulmanas. Los soldados que habían marchado desde Egipto con sueños de gloria se encontraron corriendo por sus vidas a través de pantanos traicioneros, perseguidos por caballeros que parecían materializarse de la nada. El terreno que Balduin había elegido tan cuidadosamente siguió siendo su aliado, atrapando a los fugitivos en un laberinto de barro y vegetación densa. Las cifras de la derrota musulmana fueron devastadoras. De los 26, 0 hombres que Saladino había llevado a la campaña, solo aproximadamente 2.600 regresaron a Egipto, apenas el 10% de la fuerza original. Esta no fue solo una derrota militar, fue una catástrofe demográfica que privaría a Saladino de una generación completa de guerreros experimentados. Los supervivientes que lograron regresar a casa llevaron consigo historias de terror que se extenderían por todo el mundo musulmán. La huida de Saladino en un camelo de carga se convirtió en un símbolo poderoso de la impredecibilidad de la guerra. El hombre que había unificado a los musulmanes y había sido considerado invencible, se vio reducido a un fugitivo común, dependiendo de la velocidad de un animal de carga para salvar su vida. Esta imagen, preservada por los cronistas tanto cristianos como musulmanes, demostraría que incluso los líderes más carismáticos podían ser derrotados por la combinación correcta de coraje, inteligencia y determinación. El caos de la retirada musulmana fue tan completo que muchos soldados se perdieron en el terreno pantanoso y nunca fueron encontrados. Los que lograron escapar lo hicieron abandonando sus armas, armaduras y cualquier cosa que pudiera ralentizar su huida. El botín que dejaron atrás proporcionó a los cruzados no solo riqueza material, sino también la confirmación tangible de que habían logrado algo que parecía imposible: derrotar completamente a Saladino en el pico de su poder. La victoria en Montgisart resonó a través de todo el mundo cristiano como un rayo de esperanza en lo que había parecido una situación desesperada. Para los estados cruzados, esta victoria no fue solo un alivio militar temporal, fue una inyección masiva de moral que revitalizó la causa cruzada cuando más lo necesitaba. La noticia de que un rey leproso de 16 años había derrotado al temible Saladino se extendió desde Jerusalén hasta los salones de poder en París, Londres y Roma. Sin embargo, la realidad estratégica era más compleja que la euforia inicial sugería. Aunque Montgisart había sido una victoria espectacular, no había alterado fundamentalmente el equilibrio de poder en Tierra Santa.
Saladino, aunque derrotado, mantuvo el control de Egipto y Siria. Sus recursos seguían siendo vastamente superiores a los de los cruzados, y su capacidad para reclutar nuevos ejércitos permanecía intacta. La victoria había ganado tiempo, no había ganado la guerra. La importancia de Montgisard residía tanto en lo que prevenía como en lo que lograba. La invasión de Saladino había estado destinada a ser el golpe final que eliminaría la presencia cristiana en Tierra Santa. Su fracaso no solo preservó el reino de Jerusalén, sino que también demostró que los cruzados, cuando estaban unidos y bien dirigidos, podían desafiar exitosamente incluso a los enemigos más formidables. Esta lección no se perdió en los líderes cristianos de Europa, quienes comenzaron a reconsiderar sus estrategias para Tierra Santa. La victoria también tuvo consecuencias psicológicas profundas para ambos lados. Para los cruzados, demostró que la fe, el coraje y la buena estrategia podían superar incluso las probabilidades más imposibles. Para los musulmanes, reveló que Saladino, a pesar de su carisma y recursos, no era invencible. Esta realización alimentaría futuras disensiones en las filas musulmanas y daría esperanza a los enemigos de Saladino dentro del mundo islámico. Pero quizás el aspecto más significativo de la victoria fue lo que reveló sobre la naturaleza del liderazgo en tiempos de crisis. Baldwin IV había demostrado que la verdadera fuerza no residía en un cuerpo perfecto, sino en un espíritu indomable. Su ejemplo inspiró no solo a sus contemporáneos, sino a generaciones futuras de líderes que enfrentarían sus propias pruebas aparentemente insuperables. La batalla de Montgisard se convirtió en un símbolo de que incluso en las circunstancias más desesperadas, el coraje y la determinación pueden triunfar sobre la superioridad numérica y los recursos materiales. El liderazgo de Baldwin IV en Montgisard trasciende la simple táctica militar para convertirse en un estudio de carácter bajo presión extrema. Su decisión de luchar en la vanguardia, a pesar de que la lepra había comenzado a deformar su rostro y debilitar sus extremidades, envió un mensaje poderoso a sus hombres. Si su rey enfermo podía luchar, ellos ciertamente podían seguirlo. Esta no fue una demostración de machismo irreflexivo, sino una comprensión profunda de lo que significa liderar desde el frente. La enfermedad de Baldwin añadía una dimensión trágica pero inspiradora a su liderazgo. Cada día que pasaba, sabía que su condición empeoraría, que perdería más sensibilidad en sus extremidades y que su tiempo para defender su reino se acortaba. Esta urgencia temporal le dio una intensidad que pocos líderes han poseído. No tenía el lujo de postergar decisiones difíciles o de esperar momentos más favorables. Cada acción debía ser decisiva porque podría ser su última oportunidad. Los caballeros que siguieron a Baldwin a Montgisard demostraron un tipo diferente de coraje. Su valentía no era la de guerreros que se creían invencibles, sino la de hombres que sabían que probablemente morirían, pero que habían elegido luchar de todos modos. Esta conciencia de la mortalidad, lejos de paralizarlos, los liberó para luchar con una ferocidad que sorprendió incluso a sus enemigos. Lucharon no solo por la victoria, sino por el honor de haber estado al lado de su rey en su hora más oscura. La relación entre Baldwin y sus caballeros ilustra un principio fundamental del liderazgo militar. Los soldados siguen más fácilmente a un líder que comparte sus riesgos que a uno que los ordena desde la seguridad. Cuando Baldwin cabalgó al frente de la carga, no solo estaba dirigiendo un ataque, estaba demostrando que consideraba que la vida de sus hombres no era más valiosa que la suya propia. Esta igualdad ante el peligro creó un vínculo de lealtad que ningún discurso podría haber logrado. La victoria en Montgisard también reveló la importancia de la diversidad en el liderazgo militar.
Baldwin no ganó solo por su coraje personal, sino por su capacidad para integrar diferentes tipos de fuerzas: los templarios profesionales, los caballeros feudales, los burgueses armados y los campesinos soldados. Cada grupo trajo sus propias fortalezas, y la genialidad de Baldwin residió en su capacidad para coordinar estas diversas capacidades en una fuerza cohesiva que funcionaba como una máquina de guerra unificada. La derrota en Montgisard representó para Saladino una lección brutal, pero necesaria en las realidades de la guerra medieval. Su confianza en la superioridad numérica y en su reputación como comandante invencible lo había llevado a subestimar gravemente tanto a Baldwin IV como a las capacidades de los cruzados. Esta subestimación no fue solo un error táctico, fue un fallo fundamental en la evaluación de las capacidades del enemigo que casi le costó su carrera militar. El mayor error de Saladino fue la dispersión de sus fuerzas durante el avance hacia Jerusalén. Esta decisión, que en circunstancias normales habría sido tácticamente sólida para controlar más territorio, se convirtió en su ruina cuando Baldwin decidió atacar. La dispersión transformó su ventaja numérica en una debilidad, ya que cada unidad separada se volvió vulnerable a un ataque concentrado. Este error táctico le enseñó la importancia de mantener la cohesión de las fuerzas, especialmente en territorio enemigo. La reacción de Saladino a la derrota reveló tanto su carácter como su genio estratégico. En lugar de hundirse en la desesperación o buscar excusas, analizó fríamente lo que había salido mal y comenzó inmediatamente a planificar cómo evitar errores similares en el futuro. Su capacidad para aprender de la derrota y adaptarse demostraría ser una de sus mayores fortalezas como comandante militar. La experiencia de Montgisard también enseñó a Saladino a respetar a sus enemigos cruzados de una manera que no había hecho anteriormente. Baldwin IV, a quien inicialmente había visto como un adversario débil debido a su edad y enfermedad, se había revelado como un estratega formidable, capaz de decisiones audaces y brillantes. Esta nueva comprensión del calibre de sus oponentes influiría en todas las campañas futuras de Saladino. Más importante aún, la derrota le enseñó a Saladino que la guerra en Tierra Santa no se ganaría con una sola campaña decisiva, sino que requeriría una estrategia a largo plazo, paciencia y la capacidad de recuperarse de reveses significativos. Esta lección resultaría crucial cuando regresara 10 años después para conquistar finalmente Jerusalén en 1187, una campaña que mostraría que había aprendido bien las lecciones de su derrota anterior. La batalla de Montgisard ha sido objeto de numerosos malentendidos y exageraciones a lo largo de los siglos, muchos de los cuales han oscurecido la verdadera naturaleza de este extraordinario conflicto. Uno de los errores más persistentes es la cifra de 300 caballeros, popularizada por diversas fuentes, cuando en realidad, según William de Tyre, el cronista más autorizado de la época, Baldwin IV partió de Jerusalén con 375 caballeros, una diferencia pequeña pero significativa para la precisión histórica. El papel de Reynald de Chatillon ha sido frecuentemente exagerado en relatos posteriores, donde se le presenta como el comandante de la expedición o como el arquitecto de la victoria. Sin embargo, la evidencia histórica es clara. Reynald era un subordinado de Baldwin IV, y aunque su experiencia militar fue valiosa, la decisión de marchar hacia Ascalón y las decisiones tácticas cruciales fueron tomadas por el rey leproso. Esta distorsión ha llevado a minimizar injustamente el papel de Baldwin como el verdadero héroe de Montgisard. Otra exageración común es la presentación de la batalla como una victoria puramente milagrosa o divina, ignorando los elementos estratégicos y tácticos que la hicieron posible. Mientras que los cronistas medievales ciertamente vieron la mano de Dios en la victoria,
La realidad es que Baldwin y sus comandantes tomaron decisiones militares inteligentes. Eligieron el momento adecuado para atacar, utilizaron el conocimiento superior del terreno y aprovecharon la dispersión de las fuerzas enemigas. La cifra de 26.000 soldados en el ejército de Saladino, aunque reportada por fuentes contemporáneas, debe ser vista con cierto escepticismo, ya que los números medievales tienden a ser exagerados. Sin embargo, incluso si la cifra real fuera la mitad, la disparidad numérica seguiría siendo abrumadora y la victoria cruzada seguiría siendo extraordinaria. Lo importante no es la precisión exacta de los números, sino la magnitud de la diferencia entre las fuerzas opuestas. Es crucial entender que, aunque Montgisard fue una victoria espectacular, no cambió fundamentalmente el curso de la guerra en Tierra Santa. Saladino regresó una década después y conquistó Jerusalén en 1187, demostrando que una sola batalla, por brillante que sea, no determina el resultado de una guerra prolongada. La tendencia a romantizar Montgisard como el momento que salvó los Estados Cruzados ignora el hecho de que fue, en última instancia, solo un aplazamiento de lo inevitable. La batalla de Montgisard ha capturado la imaginación popular de una manera que pocos conflictos medievales han logrado, apareciendo en obras modernas como la película Kingdom of Heaven y la novela Tempelriddaren de Jan Guillou. Estas representaciones, aunque a menudo toman libertades con los hechos históricos, han mantenido viva la memoria de Baldwin IV y su extraordinaria victoria contra probabilidades imposibles. En Kingdom of Heaven, la batalla se presenta como el momento culminante del reinado de Baldwin IV, enfatizando su coraje personal y su liderazgo inspirador. Aunque la película comprime eventos y personajes para efectos dramáticos, captura la esencia de lo que hizo especial a esta batalla, un líder joven y enfermo que se negó a rendirse ante un enemigo aparentemente invencible. Esta representación ha introducido la historia de Baldwin IV a una nueva generación de espectadores. La novela Tempelriddaren de Jan Guillou aborda la batalla desde la perspectiva de los caballeros templarios, destacando su papel crucial en la victoria. Aunque es una obra de ficción, Guillou realizó una investigación histórica considerable y su representación de la batalla refleja muchos de los elementos auténticos que la hicieron posible. La novela ha sido particularmente influyente en Escandinavia, donde ha renovado el interés en la historia de las cruzadas. La persistencia de Montgisard en la memoria popular refleja algo más profundo que el simple interés en la historia militar. La historia de Baldwin IV resuena porque representa el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad física, el liderazgo que emerge en los momentos más oscuros y la capacidad de los pocos determinados para cambiar el curso de la historia. Estos temas universales explican por qué la batalla sigue siendo relevante siglos después de que ocurrió. La batalla también ha encontrado eco en la literatura militar moderna como un ejemplo de cómo el liderazgo inspirador puede superar desventajas materiales significativas. Los estudios militares contemporáneos utilizan Montgisard como un caso de estudio en el poder de la moral, la importancia del momento táctico y la manera en que el conocimiento superior del terreno puede nivelar el campo de juego contra un enemigo numéricamente superior. La batalla de Montgisard representa uno de esos momentos raros en la historia donde el coraje individual y la brillantez táctica se combinan para crear una victoria que trasciende sus circunstancias inmediatas. Sin embargo, para entender completamente su significado, debemos verla no como un punto final, sino como un intermedio dramático en la tragedia más amplia de los Estados Cruzados en Tierra Santa. Baldwin IV había logrado lo imposible. Con menos de 500 hombres, había derrotado a uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos por Saladino.
Pero esta victoria brillante no podía cambiar la realidad fundamental que enfrentaba el reino de Jerusalén. La lepra del rey continuaba su progresión inexorable, sus fuerzas seguían siendo limitadas, y Saladino, aunque derrotado, mantenía el control de vastos recursos en Egipto y Siria. La verdadera tragedia de Montgisard no fue que la victoria fuera temporal, sino que demostró el potencial no realizado de los Estados Cruzados. Si Baldwin hubiera tenido buena salud, si el reino hubiera tenido una sucesión estable, si los nobles hubieran mantenido su unidad, la historia de Tierra Santa podría haber sido muy diferente. La batalla mostró lo que era posible cuando todos los elementos se alineaban correctamente. 10 años después de Montgisard, Saladino regresó a Tierra Santa con una estrategia refinada y una comprensión más profunda de sus enemigos. Para 1187, Baldwin IV había muerto. El reino estaba plagado de disputas internas y los cruzados ya no tenían el liderazgo inspirador que había hecho posible la victoria anterior. La conquista de Jerusalén por Saladino fue, en muchos sentidos, la resolución inevitable de la historia que Montgisard había interrumpido temporalmente. El legado de Baldwin IV y la batalla de Montgisard trasciende su impacto militar inmediato. Representa un ejemplo eterno de que incluso en las circunstancias más desesperadas, el liderazgo excepcional y el coraje pueden lograr lo imposible. Aunque no pudo salvar permanentemente el reino de Jerusalén, Baldwin IV demostró que la grandeza no requiere un cuerpo perfecto o circunstancias ideales, sino la voluntad de actuar decisivamente cuando la historia llama. Su victoria en Montgisard sigue siendo un testimonio del poder del espíritu humano para superar cualquier adversidad, por abrumadora que parezca.